Bien, saludos amigos. Aquí estamos entonces con Jorge Luis Tume Quiroga. Él es escritor, docente, comunicador y promotor cultural. Nació en Bernal, Piura, en 1976 y radica hace muchos años en Trujillo, desarrollando su carrera literaria y proyectos de animación a la lectura. Es docente egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y fundador de Infolectura, instituto dedicado al fomento de la lectura y la escritura en nuestro país. El mérito a su labor en favor de la lectura, Radio Programas del Perú lo distinguió como personaje del año Nuestra Tierra 2010. Ha obtenido algunos premios literarios y ha sido antologado en importantes publicaciones literarias y nacionales. Es autor de libros como Cuentistas en el Desierto, Fic y la Rebelión de los Niños, Fic en la Ciudad Embrujada y El Sueño de los Títeres. Además, ha publicado la antología Leyendas de la Libertad. Mi estimado amigo Jorge, Coqui, como te dicen los amigos, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en Un Libro y Mil Palabras. Para empezar, quisiera que nos cuentes cómo es el desarrollo de Infolectura. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, amigos de El Cultural, importante institución preocupada siempre por los temas de la cultura, de la lectura en particular, naturaleza. Y me alegra mucho que sigan con este espíritu de promover la lectura, los libros en una ciudad tan importante como Trujillo. Bueno, básicamente nosotros somos un proyecto cultural que nació con la idea de promover la lectura, de acercar los libros a la gente, y esto implicaba en un primer momento una librería, cual se abrió hace mucho tiempo. Sin embargo, luego complementamos ello a desarrollar actividades de promoción a la lectura como ferias de libro, presentaciones de libro, recitales de poesía, también otras actividades ligadas al libro. Y desde el 2019 dimos otro paso, un tercer paso, que fue el convertir a Infolectura en editorial también. Lamentablemente la pandemia nos atacó un poco en este poco tiempo, con una pandemia, 42 libros con la editorial. Entonces nos sentimos satisfechos que nos hemos trazado desde que iniciamos y que es finalmente llevar buenos libros a la gente. Veo que Infolectura está siempre presente antes de la pandemia, ¿no? En ferias de libros escolares e incluso has logrado desarrollar una feria allá en tu mismo pueblo, ¿no? Dime, ¿cuál crees tú que ha sido la clave para poder lograr este proceso de que los colegios se entusiasmen en querer hacer unas ferias escolares en sus instituciones? Que el tema de la lectura pasaba por un tema de motivación. Los profesores estaban haciendo un trabajo desde su posición como maestros y sobre todo entendiendo que la lectura era una base fundamental de la educación, pero faltaba un elemento, un proyecto, una actividad que articule todo ello y que desarrolle un proyecto dentro de la escuela para promover la lectura. Y no es hasta cuando nace el plan lector que se empieza a hacer toda una movilización por la lectura. Allí nosotros entramos a tallar no solo para animar a los maestros a que promuevan la lectura de buenos textos, que promuevan la lectura de buenas obras que tenemos, sobre todo en la región La Libertad, que tiene muy buenos escritores, sino también a desarrollar una serie de actividades, de entender que la lectura no debe ser una actividad rígida, una actividad por obligación, sino que se entienda de que en este caso el plan lector era una buena guía de lectura, era un proyecto para animar, para ganar lectores. Y entonces nosotros empezamos a desarrollar una serie de actividades, visitas a los colegios, acercamiento de los escritores con los lectores, en este caso con los niños, con los jóvenes, y nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, el hecho de haber entendido de que el proceso de la lectura tiene que ser una actividad dinámica es lo que nos ha dado el éxito. Amigo, ¿por qué es importante que la humanidad se acerque a este arte literario, ¿no? ¿Por qué es importante leer novelas, cuentos, poesías? ¿Por qué? ¿Qué es ese punto clave que nos hace a nosotros, que nos representa como seres humanos? ¿Qué es lo que más nos aporta este tipo de lecturas?
Claro, esa es una pregunta interesante y fundamental, porque cualquiera podría pensar que leer poesía, novelas, cuentos es un pasatiempo que no tiene mayor significancia más que el goce personal, lo cual no es así. Cuando uno lee literatura, para empezar, va adquiriendo en su mente, en su cerebro, belleza, que es finalmente lo que es el arte, en este caso el arte literario, belleza. Y eso le va a permitir al ser humano pues tener otra concepción del mundo, para empezar. En segundo lugar, porque la literatura permite también desarrollar otro tipo de vidas, otro tipo de situaciones que nos van a servir justamente en el desarrollo de nuestro quehacer diario. Y así, eh, la novela, la poesía, el cuento nos va a permitir, por ejemplo, que podamos afrontar situaciones que se nos presentan en la vida diaria, situaciones difíciles, o situaciones cotidianas que hay que resolverlos de la manera más sencilla, pero que muchas veces no tenemos los elementos para poder hacerlo. Entonces, eso nos aporta la literatura. El hecho de vivir otras vidas a través de los libros, nosotros estamos ganando experiencias, nosotros estamos ganando valores, nosotros estamos ganando también tener todo un universo en la mente, un universo ligado a entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que conviene a la sociedad, qué es lo que nos conviene a nosotros mismos como personas. Entonces, eso creo básicamente que es. Acercarnos entonces a este tipo de lectura supongo que ha de ser un método, una forma, ¿no? Por ejemplo, yo veo que el segundo libro más leído a nivel mundial es El Quijote de la Mancha, pero si nos acercamos a él con este lenguaje, con este español, este castellano tan distante al nuestro, ¿no? Eh, He visto, hay versiones modernas del Quijote, pero es una novela grande, ¿no? Y cómo poder acercarnos a una lectura tan grande como ella o a Cien años de soledad, ¿no? ¿Cómo acercarnos a esta literatura que es grande y es a la vez hermosa, ¿no? Pero que pareciera que, oh, wow, ¿cómo me voy a leer un libro de 300 páginas? ¿Cómo voy a hacer si no, si el mismo sistema social en el que estamos ahora nos hace simplemente leer emoticones o mensajes cortos que parece que nos hace entender como que si no estuviésemos acostumbrados ya a leer? Claro, efectivamente, el acercamiento incluso a mí me da mucha satisfacción cuando encuentro, por ejemplo, versiones del Quijote. Hay una versión hermosa para jóvenes que creo que sacó Alfaguara, donde se hace una versión explicando los términos que, como tú decías, algunos son arcaicos del pasado, eh, y eso permite una mayor comprensión, permite un mayor acercamiento a esta obra monumental que es el Quijote, ¿no? O por ejemplo, Cien años de soledad. Hay ediciones muy bonitas, ediciones ilustradas, que van a permitir justamente el hecho de que nosotros no le tengamos miedo a las obras cumbres. Generalmente se nos dice de que son lecturas difíciles, lecturas aburridas, lo cual es totalmente falso. No se nos ha dado la oportunidad de acercarnos a estas obras y por eso las creemos lejanas o las creemos inalcanzables. Yo creo que en la medida que el ser humano va descubriendo las obras clásicas, va a ir descubriendo que realmente se ha estado perdiendo cosas hermosas, cosas fundamentales para nuestra vida. Justamente por eso son obras clásicas. El Quijote, ¿cuántos siglos y no pasa de moda? Cien años de soledad seguramente pasarán unos siglos más y seguirá siendo de lectura obligatoria. O por ejemplo, obras como Crimen y, Crimen y Castigo, por ejemplo, La Odisea, esto, novelas, libros que nunca pasarán de moda. Entonces yo creo que el hecho de que hayan aparecido ahora otras distracciones, que hayan aparecido otras formas de entretenimiento, no quita que sigamos leyendo a los clásicos. Y justamente cuando hablabas de los cómics,
yo creo que están ayudando mucho. No hay que tenerle miedo a los cómics porque están ayudando mucho al tema de la lectura. Por ejemplo, hace poco cayó a mis manos una Corazón en las Tinieblas, en cómic, una parte muy bien ilustrada, un poco para motivar a los jóvenes a leer esa interesante obra. Nosotros nos hemos formado con cómics cuando alquilábamos en las esquinas las revistas para leer y nos sumergíamos en ese mundo maravilloso de los cómics. Entonces yo creo que estos tiempos dan para que nosotros podamos, bajo otros formatos, ir presentando las mismas obras y no perdernos por nada del mundo leer estas monumentales, diríamos así, obras de arte que han producido los escritores. ¿Qué crees tú que podríamos desarrollar aquí en el Perú ante la pandemia para poder reactivar las ferias de libros? Se están haciendo ferias virtuales, ¿no? Y tú dime, ¿cómo las sientes? ¿Tú has participado en alguna de ellas directamente? ¿Cómo sientes que esta enfermedad nos está afectando a nosotros dentro del compartir vivencial de la lectura, ¿no? O sea, coger los libros, oler los libros, prestarse los libros, ¿no? Hablar de tú a tú sobre un libro entre las manos, ¿no? ¿Cómo lo sientes? Gustavo, qué interesante lo que planteas y yo sé que lo haces porque eres un apasionado también de los libros, del arte y de las ferias, a donde siempre te hemos visto. Efectivamente, yo, como lo he manifestado ya un par de veces, yo no creo en el mundo virtual. Yo creo que la literatura es uno de los últimos territorios que nos queda para la humanidad, para desarrollar el compañerismo, el acercamiento del uno al otro. Y entonces, una feria virtual no es, pues, lo ideal. Lamentablemente se ha tenido que hacer eso. Yo me he negado hasta el final a participar en este tipo de eventos, pero luego ya por insistencia de los amigos que me planteaban cosas, tuve que ceder porque realmente yo quería rebelarme ante esta situación que se estaba viviendo. Sin embargo, con mucho beneplácito, he recibido las noticias de que ya se están abriendo las ferias presenciales. En Magdalena del Mar acaba de concluir la feria organizada por la Cámara Peruana del Libro. En estos momentos se está desarrollando la feria de San Borja, luego viene la feria de Miraflores y posiblemente en Trujillo también se haga una feria presencial. Entonces ya se está volviendo y qué bien que se haga esto porque prácticamente hemos estado, quienes nos dedicamos al mundo de los libros, lo que le llaman el ecosistema del libro, hemos sufrido el embate y todas las actividades se iban abriendo, todas las actividades volvían a la normalidad. Tú vas a un restaurante y los restaurantes están llenos, hasta los estadios ya están volviendo. Todas las actividades volvían menos las ferias del libro y tú sabes que las ferias del libro pues no es que se aglomeren 2 millones de personas tras los libros, ¿no? O sea, era inaudito que no se permita esto. Yo creo que las autoridades ya están entendiendo de que siguiendo aún cuidándonos con las diferentes medidas de seguridad, cuidando mucho de que no haya mucho aglomeramiento, yo creo que las ferias sí son posibles. En estos momentos, la Municipalidad de Trujillo está planteando una feria pequeña inicial para volver a encontrarnos, se llama, y lo van a hacer en la Plazuela de Recreo. Entonces yo creo que ya se está abriendo estos espacios y qué bien porque extrañábamos, pues, y tú, Gustavo, seguramente también extrañas el hecho de estar en las ferias promoviendo la lectura. Muchas gracias por tu participación. Esperemos poderte tener aquí nuevamente para hablar de temas tan interesantes como es el libro. Finalmente quiero agradecer mucho al Cultural, a ti, Gustavo. Gracias porque nos permiten seguir soñando con los libros, con la lectura y sobre todo porque nos permiten llegar a muchas más personas. Lo que nosotros queremos desde Infolectura es animar a leer, animarlos a acercarse a esos objetos maravillosos que son los libros. Estoy seguro que en cada libro, que en cada página, que en cada renglón vamos a encontrar una explicación a nuestra propia existencia o vamos a encontrar la felicidad envuelta en literatura. Muchas gracias y espero en otra oportunidad poder conversar con ustedes. Muchas gracias a ti, gracias a todos nuestros
oyentes y estamos aquí hasta otra oportunidad en Un libro y 1000 palabras. Muchas gracias.